Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender cómo crear ranuras u ojales aquí en SolidWorks, utilizando las dos formas principales de poderlas crear. Una es utilizando un croquis y la operación de corte, y la otra utilizando el asistente de taladro aquí en SolidWorks. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre usar un método y otro, y en qué casos utilizamos hacer las ranuras con un croquis y extruir el corte, y en qué casos utilizar el asistente de taladro. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo diseñar ranuras u ojales aquí en SolidWorks. Y para poder explicar esto, pues vamos a abrir una pieza de ejemplo. Muy bien, pues tenemos aquí esta placa y como pueden ver aquí tenemos dos ranuras, ¿no? Que son bastante grandes. Antes de comenzar a explicar cómo hacerlas, pues vamos a dar una pequeña introducción de qué es una ranura. Una ranura es una abertura alargada que se crea en una pieza, generalmente mediante un corte, y que puede tener extremos redondeados o una geometría específica según la función que se le va a dar. Las ranuras nosotros las utilizamos para permitir el movimiento, ajuste o montaje de componentes, y son muy comunes en piezas mecánicas diseñadas aquí en SolidWorks. Entonces, también otro de los usos que le podemos dar es como desahogo. Cuando tenemos piezas que son muy grandes, como el caso de esta placa, conviene hacer se acostumbra a hacer ranuras o desahogos grandes para aligerar un poco el peso de la misma placa sin que esta pierda resistencia y sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, bueno, esos son a grandes rasgos lo que es una ranura y para qué se puede utilizar. Y bueno, pues entonces aquí vamos a comenzar a trabajar, ¿no? La primera opción es hacer la ranura mediante un croquis y después extruir el corte de ese croquis. Entonces, bueno, aquí antes de comenzar, vamos a ver cómo fue que dibujamos estas ranuras. Estas ranuras ya vienen dibujadas directamente desde el croquis principal, desde que extruimos la pieza. Miren, si yo abro, aquí podemos ver que tenemos los croquis de las ranuras, ¿no? Entonces vamos a agregar más ranuras utilizando esta opción. Entonces nos vamos a ir aquí a croquis, seleccionamos la cara y vamos a darle aquí en ranura recta. Aquí en ranura recta tenemos los tipos de ranura, que es empezamos ranura recta entre la distancia entre centros y luego el diámetro, o partimos del centro hacia un extremo y luego el diámetro. Y también tenemos para poder hacer ranuras con radios o ranuras no rectas, ¿no? Son esas ranuras que están como en media luna. También podemos hacer ese tipo de ranuras. Entonces aquí también tenemos la configuración para poderlo hacer de un punto a otro, del centro a un extremo y luego el diámetro. Entonces, bueno, ahorita vamos a trabajar con la ranura recta. Entonces vamos a trabajar partiendo del centro hacia un extremo. Entonces, esto va a ser este punto que trazamos aquí, es el centro, y a partir de aquí vamos a dibujar la distancia, ¿no? Con respecto al extremo. Si nosotros quisiéramos que nuestra ranura entre distancias a centros fuera de 2 pulgadas, entonces tendríamos, partiendo del centro, solamente le ponemos 25.4 milímetros, y luego el diámetro lo vamos a manejar de media pulgada, 12.7 milímetros. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Aquí yo tengo habilitada la opción de agregar cotas. Y aquí abajo, después de agregar cotas, tenemos dos opciones de cómo queramos que se acote. Que sea de centro a centro o de extremo a extremo, o longitud total, perdón. O sea, contando las tangente, ¿no? Tangente aquí y tangente acá. Lo más recomendable es, cuando estamos trabajando con ranuras, es tomar las distancias al centro, ¿no? La distancia entre centros es la longitud total y el diámetro. Entonces así es como nosotros lo trabajamos. Entonces ya tenemos aquí la ranura y le vamos a dar, no sé, vamos a definir el croquis de esta ranura. Voy a poner a 70 milímetros
Y luego la distancia del centro con respecto a esto, a esta arista, va a ser de 130 milímetros. Listo, ¿no? Ok, ¿no? Entonces aquí ya nada más extruimos el corte. Le damos por todo. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora vamos a crear otra ranura, pero no va a ser recta. Entonces aquí vamos a seleccionar la cara y nos vamos a ir a ranura, y en la pestaña de al lado, al lado donde dice ranura recta, en la pestañita la desplegamos y aquí tenemos ranura de arco en 3 puntos o ranura de arco centro extremos. Entonces vamos a elegir 3 puntos, así, y vamos aquí a dibujarla. Entonces dibujamos el primer punto, dibujamos el segundo punto y establecemos aquí lo que viene siendo el radio. El radio lo vamos a dejar de 1/4 de pulgada, y luego aquí el diámetro va a ser de 3/8. Listo, ¿no? Entonces aquí, pues como pueden ver, ya es una ranura no recta. Aquí podemos ajustar el ángulo y el radio de la ranura. Así es como se mide. Entonces a este lo podemos dejar, no sé, que sea a 60 grados. Así. Y luego aquí pues ya el radio también lo podemos ajustar. Entonces ya una vez que tenemos definido estas características de nuestra ranura, pues simplemente toca definirlas. Vamos a poner a 190. Luego de aquí así, y luego 60. Y después vamos a establecer aquí la posición de cualquiera de estos puntos, así. Me arriesgaré a parecer el pachuto psicópata que hay. Pero es que quieres saber por qué aprendo. Así. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos definido. Entonces simplemente extraemos el corte. Por todo. Y listo, ¿no? Entonces así es como creamos ranuras de forma tradicional, ¿no? Creamos el croquis. Definimos qué tipo de ranura vamos a utilizar, si va a ser recta o en arco, y pues ajustamos los parámetros de cada uno de ellos y luego extruimos el corte de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos de utilizar de hacer las ranuras así? Bueno, pues esta es la principal ventaja, que podemos hacer ranuras rectas y ranuras en arco. Además tenemos, es muy personalizable porque pues personalizamos el diámetro, es exactamente como lo queremos. La distancia entre centros, podemos decidir si es distancia entre centros o la longitud total. Y pues podemos tener de n cantidad de diámetros y de tamaños, ¿no? Pero principalmente es que puedes hacer rectos y en arco. Ahora vamos a probar el segundo método. El segundo método es con el asistente de talado. Nosotros nos vamos aquí al asistente de talado y luego nos vamos en las tres últimas opciones. Son para ranuras. Tenemos el último, que es en la parte inferior derecha. Tenemos que es ranura. Si nosotros la seleccionamos así, vamos a seleccionar el estándar. Vamos a dejar en Asymmetric. Luego márgenes de tornillo. Aquí, dependiendo lo que queremos que pase por ahí, es el tipo de tornillo, ¿no? Si es para margen de tornillo, o sea, para un ajuste de un tornillo, por ejemplo, si es un M6, pues lo podemos dejar arriba de 6 milímetros, 6.2, 6.5, 6.8, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos
seleccionando el tornillo, por ejemplo un M6, y aquí tenemos normal, cerrado o suelto, y aquí tenemos la distancia, ¿no? Suelto son 7 milímetros, cerrado son 6.4 y normal son 6.6. Luego también podemos perforador para rosca helicoil. Esto, si tuviera alguna rosca aquí en la ranura, para insertar un helicoil, pues también te lo considera. Perforadores para roscar, taladro de espiga y tamaño de perforador. Aquí vamos a dejarle nada más, es la de margen de tornillo, ¿no? Y luego el ajuste pues es normal. Y la longitud de la ranura, aquí la vamos a dejar en, vamos a dejarla en 1,5 pulgadas. 1.5 pulgadas. Y luego aquí tenemos el esquema de tornillo. ¿Cómo queremos que se tome esta longitud? Que sea distancia entre centros o que sea la longitud total. Recuerdan que haciendo las ranuras con croquis, nosotros podemos elegir esta opción. Bueno, aquí en la asistente de taladros para SolidWorks 2026 ya tenemos habilitada esta opción. No recuerdo si en 2025 o 24 ya la tenemos, pero al menos aquí en 2026 ya está habilitada la opción de si quieres que la distancia total sea entre centros o sea la distancia total, el largo total de la ranura, ¿no? Entre tangentes, por así llamarla. Entonces aquí lo dejamos entre centros porque es la más común, y luego la condición final aquí vamos a dejarlo que sea por todo y listo, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora le vamos a dar aquí en posición y vamos a colocarlo. Ahí está, ya lo tenemos. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es una cota, vamos a definir la posición, a definir nuestro croquis. Vamos a dejarlo en 160. Y entre centros lo vamos a dejar en 140. Listo. Entonces simplemente le damos a aceptar. Y ya tenemos aquí nuestra ranura. Ahora, si quisiéramos agregar más ranuras de este tipo, pues simplemente aquí nos vamos a editar el asistente de taladro. Y aquí simplemente vamos a agregar hacia aquí abajo, ¿no? Las demás ranuras que quisiéramos agregar, así. Entonces, cuando estamos trabajando cuando vamos a insertar muchas ranuras del mismo tamaño, pues nos conviene utilizar el asistente de taladro. Digo, con el croquis también podríamos crear una matriz, pero pues es más sencillo aquí con esto, porque aquí ya está todo configurado, entonces nada más defines la distancia entre cada uno y listo, ¿no? Ya simplemente le damos a aceptar y listo, ¿no? Ya tenemos aquí las ranuras. Ahora bien, en algunas ocasiones, por ejemplo, principalmente cuando tenemos aquí sobre la placa base, vamos a colocar una ranura, pero sobre esa ranura va a deslizar otra pieza, pero es importante que la ranura esté justamente en esa posición, pues podemos utilizar una ranura con caja, ya sea con una caja de refrendado para tornillo de cabeza circular de la Allen, la cabeza redonda, o también avellanado. Entonces, con el método tradicional para hacer las ranuras, pues no se puede. Tendremos que hacer otra operación para poder darle la medida de la caja, del refrendado o del avellanado. Pero con el asistente de taladro sí lo podemos hacer sin necesidad de agregar otra operación. Nos vamos aquí a asistente de taladro y ahora nos vamos a ir aquí a las opciones que están a la izquierda de la de ranura. Tenemos aquí ranura con avellanado y ranura con refrendado. Entonces lo seleccionamos y aquí el tipo de cabeza para el refrendado es cabeza cilíndrica con ranura. Vamos a seleccionar es tornillo de cabeza hueca, así. Y dejamos lo mismo, M6, ajuste normal y la distancia entre centros y listo, ¿no? Entonces simplemente nos vamos aquí a posición, vamos a colocarlo y ya lo tenemos. Ahorita ya no lo vamos a definir, simplemente le damos a aceptar y ya nos hace la ranura
con el refrentado. Y ya nosotros al seleccionar el tipo de tornillo, que es un tornillo de cabeza hueca, que es lo que viene siendo el tornillo Allen, de cabeza cilíndrica, pues ya nos da las medidas y la profundidad que se necesita y ya no tenemos que ajustar nada más. En cambio, haciendo el refrentado aquí con una opción con otro corte, pues ahí sí tendríamos que ajustar ¿no? Pero acá pues ya en automático SolidWorks lo calcula. Y lo mismo si quisiéramos hacer con el avellanado. Entonces nos vamos otra vez a asistente de taladro. Nos vamos aquí a avellanado. Seleccionamos el tipo de avellanado con cabeza plana, cabeza de tornillo de cabeza plana. Le damos M6. Hacemos lo mismo por todo y le damos en posición. Y vamos a colocarlo. Ya lo tenemos aquí. Ahora aquí, recuerden que aquí al avellanado todavía le podemos agregar un pequeño refrendado para asegurarnos de que la cabeza del avellanado quede por debajo. Entonces, para hacer eso, nos vamos aquí a distancia de cabezal y le vamos a dar en refrendado agregado. Y aquí vamos a dejarlo en un 16 de pulgada de profundidad. Entonces, se lo damos y listo. Miren. Le damos a aceptar y ya nos queda un avellanado con caja. Y aquí ya puedes deslizar un tornillo de cabeza plana sin ningún problema. Y aquí podemos seguir colocando elementos en nuestra placa base, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de uno con otro? Uno con otro es, con el tradicional, pues podemos hacer elementos, ranuras que no sean necesariamente rectas. Y pues si tenemos varias ranuras de diferentes tamaños, pues esto lo podemos hacer con un solo croquis. Aquí agregamos todas las ranuras de diferentes tamaños y nada más con una operación de corte lo tenemos. Y con el asistente de taladro pues podemos ajustar, darle un poquito más de especificación al tipo de la ranura dependiendo de la aplicación que le vamos a dar, si es para margen de tornillo, si va a pasar alguna espiga, cosas así. Y también podemos hacer ranuras con caja o ranuras con avellanado o con ambas. Entonces, y además también si vamos a repetir la misma ranura varias veces, pues nos conviene utilizar el asistente de taladro. Pero pues al final de cuentas la decisión ya depende de cada uno, ¿no? Cada uno también depende de cómo se acostumbra a hacer las ranuras y es completamente válido. Entonces, así es como nosotros podemos hacer ranuras aquí en SolidWorks, ya sea con croquis o con el asistente de taladro aquí en SolidWorks. Y bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo y sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que también tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas con tu diseño mecánico en SolidWorks. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video con los tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.